El día de hoy analizaremos el caso de Cominos S.A. Un trabajador que cumple todos los requisitos para ser contratado en Colombia es vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de producción. Al momento de la contratación se le solicitaron al trabajador las constancias de afiliación a la empresa promotora de salud EPS, al fondo de pensiones AFP y se le informó a qué aseguradora de riesgos laborales ARL estaría afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable y se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y por lo tanto no puede cumplir con sus labores contratadas. La EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En este sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envió una carta de despido al trabajador justificando su decisión de la siguiente manera. El despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso a la empresa, como lo certificó el médico tratante de la EPS. Segundo, la enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino que tiene un origen común. Por lo tanto, dado que fue adquirida como resultado de las funciones desempeñadas de la empresa, la compañía no está obligada a mantener su contrato. Tercero, es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar esa vacante para otra persona. Lejos de lo que opine la empresa, es importante saber que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral. La ley laboral protege a las personas en situación de incapacidad y discapacidad independientemente del origen de dicha situación laboral o común. Después de analizado el caso, responderemos las siguientes preguntas. ¿A qué justificaciones puede apelar una empresa para determinar unilateralmente un contrato laboral? En el caso de Cominos S.A., hay que recordar que en Colombia la legislación laboral establece protecciones significativas para los trabajadores en situaciones de incapacidad o discapacidad, incluso cuando la enfermedad no tiene origen laboral. En el caso de Cominos S.A. es crucial tener en cuenta varios puntos clave desde una perspectiva legal. Primero, la protección de los derechos del trabajador incapacitado. Según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, prohíbe el despido de un trabajador con discapacidad, salvo que exista una autorización previa del Ministerio de Trabajo. Además, la sentencia T-1040 de 2001 de la Corte Constitucional subraya que un trabajador que está incapacitado, incluso por una enfermedad de origen común, tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada. Eso implica que no puede ser despedido sin la debida autorización de la autoridad laboral. Segundo, incapacidad y estabilidad laboral reforzada. Aunque el trabajador haya padecido la enfermedad antes de su contratación, esto no justifica su despido. La legislación protege a los trabajadores frente a despidos motivados por condiciones de salud sin importar si el origen de la enfermedad es común o laboral. La estabilidad laboral reforzada también se aplica en casos de enfermedades degenerativas o crónicas que suelen requerir tratamientos largos y periodos de incapacidad más extendidos. Tercero, obligaciones del empleador. Si el trabajador se encuentra incapacitado, la empresa debe respetar la incapacidad médica otorgada por la EPS. Además, no debe realizar acciones que puedan considerarse como discriminación basada en la salud del trabajador. Si la empresa desea terminar la relación laboral, debe solicitar autorización al Ministerio de Trabajo justificando la decisión no tiene relación con la condición médica del trabajador. Cuarto, despido y condiciones legales. Si la empresa procede con el despido sin contar con la autorización requerida, podría enfrentarse a sanciones legales y está obligada a reintegrar al trabajador, además de pagos de salarios dejados de percibir durante el tiempo que está fuera de la compañía. La Corte Constitucional también ha reiterado en múltiples ocasiones que la estabilidad laboral busca evitar que los trabajadores en condición de vulnerabilidad queden en situación de protección. El despido que plantea la empresa
Cominos S.A. en este caso es altamente problemático desde el punto de vista legal, a pesar de que la enfermedad del trabajador es de origen común y persiste. Esto no justifica la terminación de su contrato sin cumplir con las formalidades legales y obtener las autorizaciones del Ministerio de Trabajo. La estabilidad laboral reforzada protege al trabajador y cualquier despido sin autorización puede ser considerado discriminatorio, dando lugar a reinstauración del trabajo y el pago de indemnizaciones. En Colombia, un empleador puede terminar unilateralmente el contrato laboral bajo ciertas circunstancias previstas en la ley. Estas justificaciones dependen del tipo de contrato y las causas que se enmarcan dentro de lo que se considera justa causa, según el Código Sustantivo del Trabajo. Primero, justa causa, artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. La empresa puede terminar un contrato por justa causa si se presentan las circunstancias que hacen inviable la continuación de la relación laboral. Estas cláusulas incluyen engaño del trabajador en su hoja de vida, actos de violencia, injurias, malos tratos o graves de indisciplina, falta grave en el incumplimiento de las obligaciones laborales, daños intencionales o negligencia grave, revelación de secretos comerciales o industriales de la empresa, ausencia injustificada o falta reiterada de puntualidad, incumplimiento del contrato o del reglamento interno de trabajo, desempeño deficiente del trabajador, sentencia condenatoria privativa de la libertad del trabajador, deterioro de salud del trabajador que lo incapacite permanentemente para realizar su labor, previa certificación laboral o de la EPS, la muerte del empleador. 2. Terminación de contrato a término fijo por finalización de una obra, mutuo acuerdo. Cuarto, incapacidad o imposibilidad legal de prestar el servicio. En esta parte hablemos que hay algunos casos que pueden haber una incapacidad física o legal del trabajador para continuar prestando sus servicios, como un médico determina una incapacidad permanente que le impide al trabajador realizar su labor. Quinto, fuerza mayor o fortuito. 6. Ineficiencia del contrato. 7. Autorización del Ministerio de Trabajo. En resumen, la empresa puede apelar a una justa causa a la terminación de contrato por término definido o por obra en el mutuo acuerdo y en algunos casos la imposibilidad de prestar servicios o la fuerza mayor. ¿En qué situaciones es procedente la demanda de un trabajador contra una empresa que decide terminar tajantemente un contrato? Un trabajador en Colombia puede interponer una demanda contra una empresa que termine su contrato de manera unilateral si considera que dicha terminación fue injustificada, ilegal o vulneró sus derechos laborales. Las situaciones más comunes en las que procede una demanda incluyen despido sin justa causa. Si el empleador termina el contrato sin una causa legítima y justificada, el trabajador puede demandar por despido injustificado. Las consecuencias para la empresa incluyen pago de indemnización. Si el trabajador tiene un contrato a término indefinido, la indemnización se calcula con base al salario del trabajador y los años de servicio. Para contratos a término fijo, la indemnización corresponde al valor de los salarios por el tiempo restante del contrato. Segundo, despido en situación de incapacidad o enfermedad, estabilidad laboral reforzada. Un trabajador que esté incapacitado o padezca una enfermedad, sin importar si es de origen laboral o común, goza de estabilidad laboral reforzada. Eso significa que la empresa no puede despedir a un trabajador sin autorización previa del Ministerio del Trabajo. Si el trabajador es despedido mientras está incapacitado o en tratamiento por una enfermedad grave o crónica, el despido puede considerarse discriminatorio. En estos casos, el trabajador puede demandar para solicitar su reintegro al puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir y eventuales indemnizaciones por despido injustificado. Tercero, despido de una trabajadora embarazada o en licencia de maternidad. Las mujeres embarazadas o en periodo de licencia de maternidad también tienen estabilidad laboral reforzada. Si llegan a ser despedidas, se tendrá que pagar una indemnización o llegado a ser un reintegro. Cuarto, despido discriminatorio. Si un trabajador es despedido por razones
que vulneran sus derechos fundamentales como su sexo, raza, religión, orientación sexual. Si el despido está relacionado con su afiliación a un sindicato o el ejercicio de actividades sindicales, el trabajador puede demandar por despido discriminatorio. Quinto, despido de un trabajador desindicalizado. Los trabajadores que están afiliados a un sindicato gozan de una protección especial, especialmente si tienen fuero sindical. Un despido que afecta a un trabajador con fuero sindical es ilegal si no cuenta con autorización del juez laboral. En este caso, el trabajador puede demandar por despido ilegal y la empresa puede ser obligada al reintegro y pagar los salarios percibidos dejados de percibir. Sexto, terminación de contrato sin el previo aviso obligatorio aun de contratos de término fijo. Séptimo, despido por represalias o persecución laboral o acoso laboral. Octavo, falta de liquidación de las prestaciones sociales. En este caso, si finalizar el contrato la empresa no paga correctamente las prestaciones sociales del trabajador como cesantías, vacaciones o prima de servicios, el trabajador puede demandar para exigir el pago de estos derechos más los intereses de mora. Noveno, terminación de contrato por disminución de capacidades laborales sin el debido proceso. En todas estas situaciones, el trabajador puede acudir ante los jueces laborales o interponer una acción de tutela si considera que han vulnerado sus derechos fundamentales. ¿Hasta qué punto la ley puede interferir en las decisiones de una empresa en materia de contratación de personal? La ley en Colombia regula de manera estricta ciertos aspectos de la contratación laboral para garantizar los derechos de los trabajadores y promover condiciones laborales justas y equitativas. Sin embargo, las empresas conservan un margen de discrecionalidad en sus decisiones de contratación, dentro de los límites que establece la normativa laboral. A continuación explicaremos los puntos de ley en donde puede interferir estas decisiones. Igualdad y no discriminación en la contratación. La Constitución Política de Colombia y el Código Sustantivo de Trabajo prohíben cualquier forma de discriminación en el proceso de contratación. Esto significa que las empresas no pueden negar la contratación de un trabajador ni despedirlo por motivos relacionados con su sexo, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, edad, discapacidad o cualquier otro factor que sea discriminatorio. La ley 1010 de 2006, que trata sobre el acoso laboral, refuerza la obligación de las empresas de proveer un ambiente libre de hostigamiento o discriminación, incluyendo el proceso de contratación. Segundo, contratación de personas en situación de vulnerabilidad. La ley colombiana protege a ciertos grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas en discapacidad o trabajadores en condiciones de salud delicada. Tercero, contratación mediante modalidades legales. La ley establece diferentes tipos de contratos laborales: término indefinido, término fijo, hora labor, y las empresas tienen la libertad de escoger la modalidad contractual que mejor se ajuste a sus necesidades siempre y cuando se ajuste a la legislación. No obstante, la empresa no puede simular una relación laboral bajo figuras que pretende evadir responsabilidades como contratación de trabajadores independientes, cuando en realidad existe una subordinación directa. Esto es común en los casos de tercerización laboral. Cuarto, cumplimiento de cotas de empleo. En cierto caso, la ley establece cotas de contratación que las empresas deben cumplir. Por ejemplo, personas con discapacidad. Según la normativa, las empresas que empleen más de 25 trabajadores deben contratar un mínimo del 2% de su personal entre personas con discapacidad. Cotas de género. En algunos casos se puede establecer cotas para garantizar la inclusión de mujeres en ciertos sectores o niveles jerárquicos dentro de la compañía. Quinto, libertad de selección de personal, pero con límites. Las empresas tienen la libertad de elegir a los candidatos que mejor se ajusten a sus necesidades y al perfil del puesto, siempre y cuando no violen las disposiciones de ley como discriminación o incumplimiento de cotas. Pruebas de selección. La ley permite a las empresas realizar pruebas y evaluaciones para seleccionar los candidatos más idóneos, pero estos procedimientos deben ser transparentes y no discriminatorios.
protección del derecho a la privacidad y intimidad. La empresa puede realizar investigaciones o verificar los antecedentes laborales de un candidato, pero no puede invadir su intimidad personal o recabar información que no sea relevante para el puesto de trabajo. Séptimo, seguridad social y prestaciones del inicio de contrato. Una vez el trabajador ha sido contratado, la empresa está obligada a afiliarlo al sistema de seguridad social, EPS, AFP y ARL. Octavo, prohibición de prácticas abusivas y precarización laboral. Las empresas no pueden imponer condiciones laborales abusivas que atenten contra la dignidad del trabajo. Esto incluye salarios inferiores al mínimo, jornadas laborales que excedan los límites permitidos y en el pago de horas extras o condiciones que afecten la seguridad y salud del trabajador. En conclusión, la ley colombiana establece límites y regulaciones claras en las decisiones de contratación para garantizar que éstas no vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores. Si bien las empresas tienen libertad para elegir a sus empleados y determinar el tiempo de contrato más adecuado, dicha libertad está sujeta a prohibición de prácticas discriminatorias, cumplimiento de normas sobre seguridad social y prestaciones, las obligaciones de respetar las protecciones especiales para grupos vulnerables, la imposición de cotas específicas para algunos casos. Por lo tanto, la ley interfiere principalmente para evitar abusos, garantizar igualdad de oportunidades y proteger los derechos de los trabajadores, mientras que la empresa conserva la capacidad de tomar decisiones de contratación siempre que actúe dentro de lo marco de lo legal. En conclusión, el despido que plantea la empresa Cominos S.A. al trabajador es altamente problemático desde un punto de vista legal. A pesar de que la enfermedad del trabajador es de origen común y persiste, esto no justifica la terminación de su contrato sin cumplir con las formalidades legales y obtener la autorización del Ministerio de Trabajo. La estabilidad laboral reforzada protege al trabajador y cualquier despido sin autorización puede ser considerado discriminatorio, dando lugar a la reinstalación del trabajador y pago de indemnizaciones. En este caso, el trabajador puede demandar a la empresa por una terminación de contrato injusta y puede llegar a tener que pagar la empresa indemnizaciones, los salarios que dejó de percibir mientras estuvo sin trabajo y adicional, aparte de eso, reintegrarlo a la compañía. Gracias.